Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de otra de las estrellas de Hollywood que al menos a mí, me apasionó en su día. Y bueno, pues yo creo que hay ciertas celebridades, porque realmente llamarlas artistas yo diría que se queda corto, ¿no? Por eso de que a día de hoy cualquier persona se puede considerar artista. Es decir, ya sabéis a quién me refiero, reggaetoneros y demás. eh, Respetando entre comillas todos los gustos, pero bueno, hay cosas que, bueno, pues yo sinceramente no veo, con lo cual, bueno. Entonces, bueno, sí que me gustaría traeros aquí lo que es un poco la vida, resumiendo como siempre, la triste vida, la trágica vida de Judy Garland. Aquí la podemos ver en una de sus películas sin género de dudas más famosas, incluso del mundo. Es decir, yo creo que todo el mundo conoce El Mago de Oz. Y bueno, a partir de aquí, lógicamente, pues su carrera fue yendo en ascenso. Pero bueno, lógicamente esta imagen dista mucho de lo que era realmente Judy Garland, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como siempre, bueno, como os comento, este vídeo ya lo había grabado y se me borró, increíble. Y además acabo de comprobar que es que es alucinante, mucho. En el nuevo USB que he comprado de 16 teras, me pasé ayer no sé cuánto tiempo pasando fotos y resulta que la mitad ni se han pasado, con lo cual las he perdido. O sea, es flipante. Bueno, la cuestión es, vamos a empezar como siempre por el final. Y a partir de ahí vamos a desgranar un poco lo que fue su vida, por qué fue una vida trágica básicamente, y bueno, pues también todos esos méritos que la hicieron ser quien fue, ¿no? Esta persona sin ninguna duda pues famosa dentro de este mundo tan complejo que es Hollywood, ¿no? Que es y que era Hollywood. Bueno, básicamente esta mujer, pues lamentablemente fallece a la edad de 47 años en Londres el 22 de junio de 1969. Y fue básicamente conocida, ya os digo, aunque se llamaba Frances Ethel Gum, que había nacido en Grand Rapids, Minnesota, el 10 de junio de 1922, fue conocida, como os comento, por Judy Garland y fue una actriz y cantante estadounidense. Bueno, sí que es verdad que fue aclamada por la crítica, por muchos de sus papeles, muy diferentes además a lo largo de su carrera, increíblemente conocida por interpretar, por supuesto, aquí a Dorothy Gale, como os comento, en El Mago de Oz en el año 39, donde alcanza el estrellato, como os comento, internacional. Me pregunto si hay alguien que no haya oído, al menos si no la ha visto, hablar de esta película. Y bueno, básicamente como otras estrellas, pues alcanza ese reconocimiento internacional como actriz en papeles musicales y dramáticos, y también como artista pues de grabación y en el escenario, sobre todo por su versatilidad. De hecho, bueno, sabemos que recibió un premio Oscar juvenil, un Globo de Oro y un premio Tony especial. Digamos que fue la primera mujer en ganar el premio Grammy al álbum del año, porque esta mujer, aparte de ser actriz, era una gran cantante y de hecho tuvo mucho éxito como cantante, ¿vale? Concretamente este premio lo gana por su grabación en vivo en el año 61 de Judy at Carnegie Hall. Bueno, como nos podemos imaginar, empezó a actuar cuando era una niña con sus dos hermanas mayores. Sabemos, se llamaban The Gum Sisters para ser concretos, y su madre, como todas las madres tóxicas, pues literalmente les daba anfetaminas y drogas a las niñas.
porque es que esto es muy fuerte, digamos, pues para que estuvieran más activas, más, bueno, pues en fin, parecieran más alegres, etcétera, etcétera. Lo cual ya de por sí, pues os podéis imaginar que no es lógico. Con lo cual ya desde bastante joven, la niña tiene cierta adicción por este tipo de sustancias. Evidentemente, claro. Es muy fuerte. Básicamente, en un pequeño resumen, Garland luchó en su vida personal desde una edad muy temprana, como os comento, primero por la presión del estrellato que afectó, como en muchos otros casos, su salud física y mental, como os comento, desde que era una adolescente, y que a pesar de ser una de las mujeres más hermosas del mundo, sobre todo en los años 40, su autoimagen, es decir, lo que ella veía de sí misma, estuvo muy influenciada por las constantes críticas de los ejecutivos de cine, que básicamente le decían pues que no era atractiva físicamente y manipulaban constantemente su apariencia física en la pantalla. Esto hizo que padeciese de bulimia, entre otras cosas, y, por supuesto, a lo largo de su edad adulta abusó de drogas y de alcohol. Aparte, tenía problemas financieros, a menudo debiendo cientos de miles de dólares, especialmente en impuestos atrasados, y digamos que este trastorno por consumo de sustancias durante toda su vida fue lo que finalmente la llevó a la muerte por una, entre comillas, sobredosis accidental de barbitúricos, como os comento, en el año 69, cuando tenía solo 47 años. Bueno, esto lo vamos a analizar en profundidad porque en este caso no fue una sobredosis accidental, como ya veremos por otros intentos que tuvo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue, digamos, su carrera como estrella, ¿no? De alguna manera. Y luego ya os digo, sin intentar enrollarme demasiado, porque ya os digo, es que sobre este tipo de estrellas podríamos hacer una serie de varios capítulos. Entonces no os creáis que es tan fácil resumir la vida de estas estrellas en un vídeo de 40 minutos. Entonces, bueno, después de trabajar con sus hermanas cuando era adolescente, pues llama la atención de la Metro-Goldwyn-Mayer, a partir de ahora la Metro, para no enrollarme mucho, cuando era adolescente. Básicamente aparece en más de 2 docenas de películas para la Metro y fue una socia frecuente en la pantalla del también famoso Mickey Rooney y Gene Kelly, y también colaboró regularmente con el director y segundo esposo Vicente Minnelli, que, como sabemos, son padres de la famosa también Liza Minnelli. Digamos que tuvo otros papeles protagónicos durante este periodo, como Meet Me in St. Louis en el año 44, The Harvey Girls en el 46, Easter Parade en el año 48 y Summer Stock en el año 50. Concretamente en ese año, después de 15 años con la Metro, el estudio, entre comillas, la liberó en medio de una serie de luchas personales que le impidieron cumplir con los términos de su contrato. Es decir, el abuso de las sustancias, su problema de la bulimia y todas estas historias empezó a generarle un problema serio, ya que empezaba a faltar a lo que eran, bueno, pues las sesiones de grabación, que a veces eran muy intensas, duraban muchas horas, y digamos que ya no podía con su alma. De hecho, llega a enfermar seriamente, ¿no? Primero con una hepatitis que finalmente termina en cirrosis. O sea que estamos hablando de una bebedora importante, aparte de muchas otras cosas. Entonces, bueno, es verdad que su carrera cinematográfica desde ese momento empieza a volverse un poquito inestable. 2 de sus papeles más aclamados por la crítica
llegaron un poquito más tarde, que es cuando recibe el premio Oscar a la mejor actriz por su actuación Ha nacido una estrella en el año 54 y una nominación a la mejor actriz de reparto por su actuación en El juicio de Nuremberg en el año 61. Por supuesto, como os comento, su modalidad de actuación cantando y demás pues hace que aparezca en infinidad de conciertos que baten récords, lanzó 8 álbumes de estudio, presentó su propia serie de televisión que también fue nominada al Emmy, The Judy Garland Show, entre los años 63 y 64. A los 39 años se convirtió en la mujer más joven en recibir el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria en la industria cinematográfica. Y además, como pasa, no sé si por suerte o por desgracia, en muchas ocasiones en el año 97, ya os digo de manera póstuma, recibe el premio Grammy Lifetime Achievement Award. Varios de sus grabaciones han sido incluidas, por supuesto, en el Salón de la Fama de los Grammy, y en el 99 concretamente el American Film Institute la clasificó como la 8ª leyenda femenina más grande de la pantalla del cine clásico de Hollywood, con lo que estoy completamente de acuerdo. A pesar de todos sus problemas, como os comento, sobre todo era muy autocrítica con su imagen y desde luego lo que opinaban los demás directores y etcétera no la ayudó. Bueno, pues aquí tenemos una foto del artista al natural, más natural imposible. Y bueno, ya os digo que aunque es una mujer, ya os digo, efectivamente no tenía la belleza que podía tener Marilyn Monroe, ¿vale? O Rita Hayworth. Pero es que vamos a ver, cada uno pues tiene sus encantos. Y esta mujer tenía muchísimos encantos. Aunque no fuese ni la mujer más guapa, ni la más digamos atractiva o incluso que mejor que tuviera un cuerpazo de miedo, aunque para mí, ya os digo, estaba estupenda. Pero bueno, digamos que era natural como la vida misma, pero la convirtieron literalmente en el patito feo de Hollywood. ¿De acuerdo? Entonces, esto sumado a todas las cosas que os he comentado anteriormente, de adicción a las sustancias, de que ya su madre de por sí cuando era joven, bueno, en fin, la drogaba y demás, que tenía problemas financieros importantes, pues lógicamente, y luego muy importante, sus 4 matrimonios, porque estuvo casada 4 veces, de la cual se sabe que al menos 2 era maltratada físicamente por sus maridos. Esto también lógicamente pues le produce pues una depresión importante, un decaimiento físico y mental, que es lógico que suceda en un caso así, y en fin, la verdad es que su vida no fue nada fácil en ese sentido, ¿vale? Es decir, que te consideren el patito feo y que al final termines enfermando, como lamentablemente sigue pasando a día de hoy, aunque menos de lo que pasó en la década de los 90 y hasta el 2010 aproximadamente, que era talla 90, 60, 90, pero todavía a día de hoy la gente que tiene exceso de peso, pues ya os digo, y ahora con ese boom de la obesidad es malísima, porque tal, a ver, la obesidad efectivamente es una enfermedad, pero que tengas un sobrepeso, que tengas unos kilos de más, pues a ver, es lo de siempre. O sea, toda la vida ha existido gente que ha tenido exceso de peso y está perfectamente sana. Entonces, yo ya os digo, además esta chica exceso de peso no tuvo en su vida, o sea, al menos en lo que yo he visto. O sea, ya os digo que lo único que se podría diferenciar de otras muchas actrices era que a lo mejor no tenía ese pedazo de cuerpo que en teoría es perfecto y demás, pero bueno, todo es relativo, ¿eh? Porque ya os digo, eso ya según, ya os digo, según los gustos y bueno, pues porque a lo mejor no tenía pues ese sex appeal que podía tener Marilyn Monroe, ese estilo que podía tener Rita Hayworth, pero oye, es que ya os digo, al fin y al cabo es que fue una auténtica estrella y ya os digo, es que de las mejores actrices de Hollywood, y con eso ya lo digo todo.
Bueno, con la metro cuando tiene problemas, ya os digo que básicamente lo que hacen es echar. La echan porque, bueno, la echan y ella también se va en parte porque, bueno, en fin, el Charles Water, que la dirigió en varias películas cuando estaba en la metro, dijo nada más y nada menos que Judy era la gran generadora de dinero en ese momento, un gran éxito, pero que ella era efectivamente el patito feo. Creo que tuvo un efecto muy dañino emocionalmente en ella durante mucho tiempo y creo que duró para siempre de verdad. Su inseguridad se vio exacerbada por la actitud del jefe de estudio Metro, quien se refirió a ella como su pequeña jorobada. Tiene narices. Esto es un acoso laboral como la copa de un pino. O sea, aparte de otras muchas cosas que debió de sufrir, ya os digo, como mujer maltratada, ¿no? 4 matrimonios fallidos. O sea, esas cosas al final son muy complejas. Digamos que durante sus primeros años fue fotografiada y vestida con prendas simples o vestidos y disfraces juveniles para combinar con la imagen de chica de al lado que habían creado para ella. Le hicieron usar protectores removibles en sus dientes y discos de goma para remodelar su nariz. O sea, increíble. Digamos que en el 16 de noviembre del 35, Garland, que tenía 13 años, se estaba preparando para una actuación de radio cuando se entera de que su padre había sido hospitalizado con meningitis y había empeorado. Y de hecho murió a la mañana siguiente a los 49 años, y esto también fue una cosa que la dejó realmente devastada. Bueno, pues aquí tenemos una de las imágenes de la bella actriz. En este momento está claro que estaba anoréxica, por decirlo de alguna manera, por todo lo que se le exigía. Se dedicaba básicamente a comer 2 hojas de lechuga al día y poco más, lamentablemente. Y bueno, pues ya os digo que esto sumado a otras muchas cosas, pues terminó haciéndola, ya estaba enferma de lo que es mentalmente, y terminó siendo una enferma físicamente también, ¿no? De hecho, es muy fuerte, ¿no? Pero llegó a ser, digamos, metida en un psiquiátrico, teniendo en cuenta cómo eran los psiquiátricos de antes. Porque si ahora os digo una cosa de primera mano, siguen siendo sitios, digamos, bastante desagradables, que desde luego no ayudan para nada a una persona con problemas de salud mental, ya os lo digo, porque los cuidadores literalmente pasan de ti, literalmente, o sea, pasan de ti, y los psiquiatras se pasan a visitarte cuando les place, básicamente. Si es una vez cada 4 días, pues es una vez cada 4 días. Y básicamente lo único que puedes hacer es o dormir en tu habitación o dar paseos como si fueras tonto por dentro del recinto, porque ni siquiera, y aunque están obligados, bueno, pues por falta de tiempo y personal, siempre ponen la excusa de que no tienen tiempo de sacarte, digamos, al exterior, a lo que es el jardín maravilloso que tienen. Y yo hablo, por ejemplo, del caso de... jolín, ahora no me sale el nombre, y eso que he estado allí un par de veces. Bueno, una clínica de aquí, próxima a la Universidad Autónoma. Cuando me salga el nombre os lo diré. Bueno, pues imaginaos, si a día de hoy no es que haya mejorado mucho la cosa, ¿cómo eran estas cosas antes? O sea, sufrió terapias de electroshock. Eso era una auténtica barbaridad. O sea, eso está más que demostrado que no solamente no te curaba, sino que lo que hacía era empeorar gravemente tu salud. O sea, es que eso es una auténtica locura. Eso de electrocutarte literalmente el cerebro, quemarte el cerebro. O sea, está demostrado que igual que eso y las lobotomías que se practicaban en aquel momento fueron causantes de muchas muertes, porque claro, es que eso era una auténtica barbaridad, Y lamentablemente, pues Judy Garland, ya os digo, fue ingresada un par de veces en este tipo de centros, lo cual desde luego no la ayudó, sino que la perturbó muchísimo más. Bueno, después de haber estado en la metro,
bueno, pues se pasa, digamos, a la Fox, con la que hace su primer largometraje, Pigskin Parade. Jolín, es que a veces hasta yo misma no recuerdo cómo se pronuncian algunas palabras en inglés. Parade, ¿vale? Que básicamente fue una comedia musical, pero de temática futbolística, en la que fue catalogada décima después de algunas otras como Patsy Kelly, Betty Grable, Jack Haley y otros. Cantó 3 solos, incluidos de Texas Tornado y de Balboa. Bueno, esto tampoco es especialmente importante. Llamó la atención de los ejecutivos del estudio cuando cantó un arreglo especial de You Made Me Love You a Clark Gable en una fiesta de cumpleaños que él empezó, o sea que el estudio le organizó al actor, y digamos que su interpretación fue tan bien considerada que interpretó la canción en el gran espectáculo de estrellas Broadway Melody of 1938 cuando cantó una fotografía de él. Bueno, y como os comento, ahora vamos a ver una serie de actores, pues tampoco, ya os digo, me quiero enrollar demasiado. Ya he contado básicamente cuáles eran sus mayores problemas. ¿Cuáles son los actores, digamos, más importantes con los que trabajó? Sin tenerlo en cuenta ella, por supuesto, ¿no? Entre otros, bueno, pues estaba, como os comenté, Mickey Rooney. Mickey Rooney era también muy famoso por aquel momento y aparecía en muchas películas con ella, y sobre todo aparecieron en 5 películas, digamos, que tenían el nombre de Hardy Andy, ¿no? O Andy Hardy, y se hicieron como 5 películas adicionales sobre esto. Voy a ver si os encuentro una imagen, por supuesto. Bueno, pues aquí sale posando, como la veis. Aquí ya vemos que está, pues es un poquito mejor de salud, no está tan demacrada, con su supuesto íntimo amigo Mickey Rooney, pero que también os digo, con el que trabajó muchos años, que hizo unas declaraciones que a mí personalmente, no sé, yo creo que estuvieron fuera de lugar, desde luego, porque básicamente declara que ella y otros jóvenes artistas eran recetados constantemente con anfetaminas para mantenerse despiertos y seguir lo que es el ritmo frenético de hacer una película tras otra, que también les dieron barbitúricos para que los tomaran antes de acostarse y así pudieran dormir. Y dijo Rooney que este uso regular de drogas condujo a la adicción y a una lucha de por vida. Más tarde hizo que se resintiese por el haber vegetado y creyó que la metro le había robado la juventud. Rooney, sin embargo, esto lo niega. Dice que su estudio no fue responsable de su adicción, que la metro nunca le dio drogas a Judy Garland, que el señor Mayer no sancionó para nada o nada para Judy, y que nadie en ese lote de la metro, digamos, fue responsable de su muerte, porque desafortunadamente fue ella la que eligió su camino. Hombre, a mí personalmente, para haber sido un compañero de trabajo de toda la vida y demás, a ver, hacer estas declaraciones, que a ver, que está claro que al final las personas que son adictas son adictas. O sea, eso, y no tiene por qué ser culpa de nadie. Pero yo creo que estas declaraciones están fuera de lugar. Entre otras cosas porque a lo mejor ellos no te dan las drogas directamente, pero sí que te conducen de alguna manera a que termines tomándolas, porque te están diciendo que si estás gorda, que si eres el patito feo, que si tienes que cambiar esto, que si tienes que lo otro, que si toman anfetaminas para estar más despierta, porque claro, hay que estar un montón de horas de rodaje, porque esto es frenético, porque necesitemos que estés, en fin, al final, jolín, o sea, te lo están diciendo, ¿no? Básicamente, de alguna manera. Entonces, a mí personalmente me decepcionaron bastante estas declaraciones por parte de Mickey Rooney. Yo ahí lo dejo, ¿no? Es una opinión mía, lógicamente, y ya está, y ahí se queda. Bueno, aquí vemos una imagen con el que fue su primer marido, David Rose, que era concretamente el líder de la banda Artie Shaw, y que fue realmente un amor adolescente, que fue cuando experimentó su primer romance serio, y ella estaba profundamente enamorada, dedicada a él, y bueno, pues se quedó totalmente devastada cuando a principios de los años 40
se fugó con Lana Turner, otra actriz famosa por aquellos momentos. Y entonces, pues, bueno, ya os digo, es que tenía 18 añitos nada más. Entonces, bueno, pues ya os digo jolín, era especialmente joven. Esta gente ya sabemos que esas cosas les daban bastante igual, porque fue precisamente su cumpleaños número 18 cuando le regaló el anillo de compromiso, o sea que, en fin. Digamos que, bueno, acordaron esperar un año para que su divorcio fuera definitivo, y bueno, durante este tiempo parece ser que ella se refugió en los brazos del compositor Johnny Mercer, con el que también lógicamente rompió. Y bueno, pues ya os digo, finalmente se divorcian en el año 44. Y también hay que tener en cuenta que estaba embarazada, ¿vale? O sea que, no obstante, abortó ante la insistencia de su madre. Como comento, una madre tóxica de narices. En fin. Otra de sus actuaciones, o otra de las personas con las que actuaba habitualmente, era Gene Kelly. Vamos a buscar una foto. Bueno, tened en cuenta que estas imágenes están coloreadas en su gran mayoría, ¿no? Las fotos originales son en blanco y negro. Pero bueno, aquí aparece con Gene Kelly en su película For Me and My Gal en el año 42, que fue la primera aparición en pantalla de este señor. Y bueno, pues ella estaba vestida con vestidos de adultos, básicamente. Su cabello fue aclarado también. Y recogido con estilo, un poco eso, al estilo Marilyn Monroe. Y bueno, pues no importaba realmente lo glamurosa o hermosa que apareciese en la pantalla o en las fotografías. Ella nunca tuvo confianza, lógicamente, ¿no?, en su apariencia, y nunca escapó de esa imagen de patito feo que el estudio había creado para ella. O sea, esto es así. No se puede presionar a una persona de esa forma, porque al final, es lo que os digo, es que terminas con ella. Y fue básicamente lo que pasó con esta chica. Ya os digo, un talento excepcional. O sea, eso, que no os quepa ninguna duda. Ya os digo, bueno, luego cada cual tiene sus gustos. Evidentemente habrá gente que no le gusten sus películas. Pero desde luego, como actriz, independientemente de que te puedan gustar más o menos sus películas, no se puede negar su talento. Eso es así. Luego ya os digo, digamos que una de las primeras películas de su carrera que le da, digamos, la oportunidad de ser la atractiva protagonista es cuando Vicente Minnelli es asignado para dirigirla, y le solicitó concretamente a una maquilladora, Dorothy Ponedel, digamos, que le asignó a Garland, y que refinó su apariencia de varias maneras, incluyendo la extensión y la remodelación de las cejas, el cambio de la línea del cabello, la modificación de la línea de los labios y la eliminación de los discos de la nariz y las cubiertas dentales. Es decir, que hasta ella misma apreció tanto los resultados que Ponedel le incluyó, digamos que a partir de ese momento fue con ella a todas partes y firmó con todos sus contratos para todas sus películas. Vamos a ver aquí una foto, por supuesto, con Vicente Minnelli, porque es importante. Bueno, pues aquí tenemos una imagen que yo creo que es bastante significativa, ya os digo, con el que fue su marido Vicente Minnelli y su hija, Liza Minnelli, después de eso, ese primer aborto que su madre le obliga a hacer, y otro segundo aborto que ya tiene también. Ya me imagino que por circunstancias de medicación o lo que fuese. Y bueno, pues aunque tuvo una breve aventura con el director de cine nada más y nada menos que Orson Welles, que en ese momento además estaba casado con Rita Hayworth, es curioso, porque además Rita Hayworth también, tela marina, era una belleza excepcional, y bueno, pues el asunto parece que terminó a principios del 45, aunque posteriormente mantuvieron una buena relación, ¿no? Posteriormente. Bueno, ya sabemos que en este mundillo también, bueno, pues hay una serie de... Si ya en el mundo real, y a pesar de que nos cueste admitirlo, la estabilidad de las parejas es bastante relativa. Ya no solamente a día de hoy, es decir,
Esto es una opinión personal, ¿vale? Que mucha gente puede criticar y etcétera, etcétera, pero bueno, yo por mi experiencia en la vida, tanto personal como de la gente que me ha rodeado, tanto a nivel familiar como a nivel de amigos, como a nivel de conocidos en general, os voy a hacer una afirmación muy literal, pero que es real como la vida misma y aunque mucha gente no lo quiera ver o no lo quiera aceptar, ya os digo, especialmente yo me he llevado siempre mejor con los chicos que con las chicas, por motivos X. Y digamos que no conozco, ya os digo, siempre hay la excepción que confirma la regla, ni a una sola pareja que a lo largo de toda su vida matrimonial, y digo toda su vida porque no, es que han estado 10 años juntos y no ha habido infidelidades, bueno, pues a lo mejor no han estado el tiempo suficiente, pero que a lo largo de su vida no haya habido algún tipo de infidelidad por parte de alguno de los dos, por parte de los dos o por parte del hombre, básicamente, que solía ser, al menos en aquella época, lo más normal. Pero bueno, y ya os digo, yo a día de hoy, y conozco a mucha gente, ya os digo, y dentro de mi propia familia, y es muy bonito eso de ver a la típica pareja de ancianos sentados en un barco haciéndose, en un banco haciéndose caricias, jo, qué maravilla, qué tal, pues como mis abuelos y demás, que llevan toda la vida así ya, pero retrótraete a cuando tu abuela tenía 40 años, ¿no? Que es cuando mi abuela tenía 42 años cuando yo nací. Y claro, la veías también que tenía sus momentos de llorar, de tal y cual, una mujer muy joven, y claro, en ese momento no entendías por qué. Y claro, ahora los ves, una pareja maravillosa, que llevan toda la vida juntos, que demás, y patatín, patatán, pero por lo visto, esto son cosas personales, pero quiero decir que infidelidades hubo ahí, pero vamos, no solamente por parte de un progenitor, sino por parte de los dos progenitores, por parte de mi progenitor, por parte de, en fin, o sea, y luego mis amigos igual te contaban unas historias y al final dices, jo, es que los hombres son la bomba, la verdad. Pero bueno, eso es una opinión mía, ya os digo, y más en este mundillo, o sea, las infidelidades están a la orden del día. Y luego también los abusos, porque sobre todo se aprovechaban muchísimo de las mujeres, o sea, esto no tengáis ninguna duda. Y de hecho, no solamente en aquel entonces. Hay algún libro por ahí muy interesante que os recomiendo, que son Víctimas de Hollywood, en la que incluso Daryl Hannah y actrices así conocidas, más contemporáneas, también cuentan cómo fue su entrada en el mundo del cine. O sea, básicamente, ya te digo, si querías ser famosa, tenías que pasar por manos de algunos productores, digamos. El 12 de marzo del 46 nace su hija Liza, y la pareja se divorcia en el año 51, que es, quieras que no, otro golpe para la actriz. Un momentito, que esto está haciendo ruido. Entonces, bueno, pues hizo la película, su primera película dramática en The Clock, el año 45, en la que Robert Walker es elegido para el papel masculino principal. Y bueno, aunque la película realmente fue elogiada por la crítica y obtuvo ganancias, la verdad es que la mayoría de los fanáticos del cine esperaban que ella cantara, porque como era tan buena cantante, a todo el mundo le encantaba esa faceta, y como que no la veían en ese papel tan dramático, y bueno, pues eso también la decepciona un poco porque se ve encasillada, como le pasa a muchos actores, es decir, el típico actor que hace siempre de malo, pues como que se ve encasillado. Entonces al final, pues a ella le pasó un poco lo mismo. Le pasó un poco lo mismo. Es que las cosas no son nada fáciles, desde luego, para nadie, o sea, para nadie. Digamos que ya otras películas, pues lógicamente, pues incluían canciones, eran musicales y demás. Total, que digamos que emocionada en su momento por su trabajo en The Pirate, que coprotagonizó por primera y única vez con Fred Astaire, ya reconocéis, Fred Astaire y Ginger Rogers, que reemplazó a Gene Kelly, porque este se rompió el tobillo, se convierte en la película más taquillera de la Metro. Entonces en este momento ya se emociona por los enormes ingresos de la taquilla y bueno, pues inmediatamente unen a esta pareja, Garland y Astaire, en varias películas.
pero ya ella estaba tomando pastillas para dormir con barbitúricos recetados junto con pastillas obtenidas ilícitamente que contenían nada más y nada menos que morfina. Así que por esta época es también cuando desarrolla ese grave problema con el alcohol que le produce, entre otras cosas, por esta combinación, unos graves dolores de cabeza por migraña que la llevan también a perder varios días seguidos de rodaje, después de que además su médico le informase que solo podía trabajar en incrementos de 4 o 5 días con periodos de descanso prolongados. Así que es cuando ya os digo, la Metro básicamente la echa. O sea, no es que terminase su contrato, la echa. Y es reemplazada, como os comento, por Ginger Rogers, que es la pareja conocida toda la vida, Fred Astaire y Ginger Rogers. O sea, eso es así. Bueno, básicamente, pues tras su suspensión en la Metro y ya con su hija Liza, digamos que participó en la adaptación cinematográfica de Ni Get Your Gun, en el papel principal también Danny Oakley, y aquí estaba nerviosa ante la perspectiva de asumir un papel fuertemente identificado con Ethel Merman, ansiosa por aparecer en un papel poco glamuroso, ¿no? Después de separarse de esos papeles juveniles durante varios años y sobre todo perturbada por el trato que le da el director Busby Berkeley. Fue muy severo con su falta de esfuerzo, su actitud, su entusiasmo. Es decir, ella es verdad que empezó a llegar tarde al plató, a veces ni aparecía. Como os comento, porque coincide con el momento que empieza a recibir la terapia electroconvulsiva para la depresión y también es despedida y reemplazada por otra actriz, Betty Hutton, etcétera, etcétera. Eso tampoco creo que sea interesante, ¿no?, para vosotros. Ya os digo, estuvo en el hospital Peter Ben Brinkman en Boston, Massachusetts, durante un tiempo donde pudo, parece ser, que descansar y comer y dormir con algo más de tranquilidad, y de hecho regresa a Los Ángeles más saludable, con más peso, en fin. Pero bueno, claro, para hacer otras de las películas, Summer Stock, en el año 50, pues lo mismo, le exigen perder peso, entonces Garland vuelve otra vez a tomar pastillas, resurge de nuevo el patrón familiar, empieza a llegar tarde, a no llegar, petatín, patatán, total. Que era esto cada vez más caótico. Más caótico, ella cada vez se encontraba peor, llegó a perder 15 kilos y bueno, para los directores se veía más esbelta, como por ejemplo en Get Happy, pero no era feliz. O sea, no era feliz porque estaban constantemente, pues eso, si estoy delgada, pues estoy delgada, si estoy gorda, porque estoy gorda, si no sé qué. O sea, esto lamentablemente se hace con mucha gente y sobre todo con niñas de hoy en día, que es increíble que ya las madres, es que mi hija está muy gorda, es que la tengo que poner a dieta, es que además, vamos a ver, es una niña. O sea, yo entiendo, ya os digo, que lo que no puede ser es que sea una persona obesa, porque eso no es sano. Pero, jolín, que tengas pues un culo un poquito más grande, unas piernas un poquito más gorditas, no pasa nada, son niños y todavía se tienen que desarrollar, vamos a esperar a ver qué pasa el tiempo. Eso no quita que haya que comer sano por muchos otros motivos, pero oye, poner a niños a dieta yo es una cosa que sinceramente no me la explico, salvo que sea, ya os digo, un problema grave. Bueno, pues aquí la tenemos en una imagen aparentemente feliz con el famoso actor Fred Astaire, antes de que fuese sustituida por Ginger Rogers, como os comento. Y digamos que participó en la película Royal Wedding con porque la que iba a ser la protagonista en ese momento se había quedado embarazada y lo mismo, pues no se presentó al plató en varias ocasiones, el estudio suspendió su contrato el 17 de junio de los años 50, reemplazada por Jane Powell, y en biografías acreditadas ya después de su muerte se afirma que después de este último despido se raspó levemente el cuello con un vidrio roto, lo que solo requirió una curita entre comillas, pero en ese momento se informó al público que Garland, abatida, pues se había cortado la garganta. Digamos que ella dijo que todo lo que pudo ver fue confusión, y luego más tarde pues se descubre que realmente fue su primer intento de ¿vale?
Es decir, quería oscurecer tanto el futuro como el pasado. Quería lastimarme a mí misma y a todos los que me habían lastimado. Normal. En fin. Bueno, luego, digamos que es invitada a varios programas con su amigo Bing Crosby. Después de un segundo intento de Sue, sabiendo pues que esta estaba deprimida y sin dinero, pues la comienza a invitar, ya os digo, a su primer programa de radio, donde hace básicamente 8 apariciones, ¿vale? Luego hace una serie de conciertos por Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Es una gira exitosa, porque ya os digo, es que digamos que donde más éxito tuvo, quizá, incluso más que en sus películas, fue en el tema de la música. Sus actuaciones estaban centradas en canciones y digamos que era un renacer, ¿no?, para ella. Realizaba espectáculos completos, hacía algunos tributos, actuó en el Palace Theatre de Nueva York, o sea que después también tuvo un show en el Palladium. Y bueno, digamos que para ella, cuando esto pasa, sucede, o sea, es como el comienzo de una nueva vida. Dijo, Hollywood se ha terminado, digo, yo aquí me voy a dedicar a cantar, que es un poco más lo que me gusta y demás. Y ya de hecho mucha gente pensó que ella había renacido de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Que después de sus apariciones en el Palladium, que duraron 4 semanas, empieza a recibir críticas en principio muy favorables, y digamos es ovacionada, porque le parece lo más fuerte que jamás se había escuchado. Pero bueno, esto supera todos los récords anteriores al teatro y demás. Es uno de los mayores triunfos personales en la historia del espectáculo, donde fue honrada con el premio Tony. Pero claro, en ese momento es cuando se produce su divorcio, su segundo divorcio, y bueno, pues esto también supone una recaída para ella. Es cuando da a luz también en el año 52 a su hija Lorna Luft, que también se convirtió en actriz y cantante, y luego en el año 55 dio a luz a su hijo Joey Luft, de acuerdo con su tercer marido, que ya os digo, es maltratada, ¿no?, entre otras cosas. Luego hace su regreso a Hollywood con la Warner Bros. Ahí es donde hace La ha nacido una estrella, que aunque en ese momento no fue bien valorada, a día de hoy es considerada una de sus mejores interpretaciones sin ninguna duda, que fue dirigida por George Cukor, a que todo el mundo conocerá, me imagino, y en principio se dedicó por completo a la Warner Bros., pero bueno, luego comenzó a pasar un poco lo mismo, era el pez que se mordía la cola. Entonces, pues ya os digo, Cukor también le puso sus objeciones, y entonces, pues bueno, ya os digo, es un entrar y salir todo el rato lo mismo, trabajase con quien trabajase, no me quiero enrollar demasiado. Digamos que sus últimos años ya son en The Judy Garland Show, que bueno, también tuvo bastante éxito. Y bueno, el primer episodio se transmite el 22 de febrero del 62 y tiene invitados importantes como Frank Sinatra, Dean Martin, etcétera, etcétera, trabajando para la CBS. Y bueno, pues pocos años después, ya más próximos a su muerte, pues también se termina, en el año 64 concretamente, se cancela la temporada después de 26 episodios. Bueno, ya aquí pues tuvo una aventura con el actor Glenn Ford. A ver, esto realmente tampoco es que sea especialmente importante, pero bueno, Ford, que también era muy conocido, pues asistía a las grabaciones del programa sentado en primera fila, y digamos que se le atribuye haber dado a Garland una de las relaciones más estables de su vida, a pesar de ser un notorio mujereo, ¿vale? O sea que puso fin a su aventura cuando se dio cuenta básicamente de que Garland se quería casar con él. Bueno, aquí tenemos una de las pocas imágenes, y además es en blanco y negro y de poca calidad, como os comento, con Glenn Ford, que ya os digo que era muy mujeriego y además también íntimo amigo y amante, lógicamente, de Rita Hayworth. Y bueno, pues, en fin, en el 63 fue cuando se casó con Sidney Luft, con el que tuvo 2 hijos, pero que ya os digo que lo denunció, y su divorcio fue por crueldad mental. O sea, aparte de haberla golpeado repetidamente mientras bebía, y había intentado quitarle sus hijos por la fuerza. O sea que ya os digo que su vida fue desgraciada una y otra vez,
y esto desde luego no la ayuda en absoluto. Nos vamos acercando, bueno, pues en el año 64 a una gira por Australia que terminó mal, porque ninguna sala de conciertos básicamente se podía acomodar a la multitud desbordante que quería verla. Y bueno, pues también fue un poco locura, comenzaba ya con retraso, muchas veces aparecía borracha, la buchearon, la interrumpieron, ella huyó del escenario. Es decir, un poco a lo Amy Winehouse, o mejor dicho, Amy Winehouse un poco como Judy Garland, ¿no? Bueno, aquí como podéis ver en el año 64 ya se ve bastante lo que es el deterioro de la actriz, ¿no? En lo que es la dentadura y demás. La verdad es que era bastante joven, estamos hablando de que en el año 64 murió en el 69 con 47 años, con lo cual aquí tenía 42 años. Y la verdad es que parece una señora bastante mayor, ya os digo. O sea, que yo tengo cerca de esa edad y desde luego no me veo como se ve. Ya es verdad que también antes la gente parecía mayor de lo que era realmente, pero bueno, ya se le ve bastante el deterioro. Y luego además, bueno, pues se casó ya por última vez con un tal Erron. En el 65 se separaron 5 meses después, porque también parece ser que la golpeó. Y bueno, pues ya os digo, su deterioro se empieza a hacer mayor. Ya es cuando pues los médicos le dicen que su hepatitis va cada vez peor, que tiene que empezar a cuidarse porque su salud, ya os digo, se va deteriorando poco a poco, y ya os digo que llega a tener una cirrosis básicamente. Y entonces finalmente el 22 de junio del 69 fue encontrada muerta en el baño de su casa en Cadogan Lane, Belgravia, Londres. En la investigación, el forense Gavin Thurston declaró que la causa de la muerte fue una no programada de Barbie, y que su sangre contenía el equivalente a 10 cápsulas de Seconal de 1,5 gramos. Enfatizó que la no había sido intencional, que no había ninguna evidencia que sugiriese que tenía la intención de pero bueno, vamos a ver, se encuentra la inflamación en el revestimiento de su estómago, lo que indica que la droga se había ingerido, además durante un largo periodo de tiempo, en lugar de en una sola dosis, y digamos que su certificado de función básicamente decía que su muerte fue accidental. Pero lógicamente pues el médico que la llevó toda la vida señaló que se encontró una receta de 25 pastillas de barbitúricos al lado de su cama, medio vacía, y otro frasco de 100 pastillas que parece ser que aún estaba sin abrir. Ya os digo, además había estado viviendo de prestado un poco por la cirrosis que tenía, o sea que es que al final alcoholismo, cirrosis, depresión, en fin, la bulimia nerviosa, todo junto, el trastorno psicológico, la mala vida, todo en general, pues hizo que falleciese, ya os digo, siendo muy joven, porque 47 años es que a día de hoy es nada, básicamente nada. Entonces, pues bueno, esto es lo que os puedo contar sobre esta gran actriz. ¿Y cuál es el legado que nos deja? Bueno, pues para empezar, que ha aparecido en más de 35 películas, que es sin ninguna duda una de las grandes del entretenimiento, y su reputación ha perdurado, desde luego, a día de hoy incluso. En el 92, Gerald Clark de Architectural Digest apodó a Garland como probablemente la mejor artista estadounidense del siglo XX. Luego también O'Brien cree que nadie en la historia de Hollywood tuvo el golpe musical que Garland hizo. Tenía la voz más grande y versátil de las películas, y sus musicales en Technicolor definieron el género. Las canciones que presentó fueron oro en los Oscars, y su carrera cinematográfica enmarca la edad de oro de los musicales de Hollywood. Con lo cual, como os comento, su legado ha mantenido seguidores de todas las edades, tanto jóvenes como mayores. De hecho, en 2010 una colaboradora de The Huffington Post concluyó que Garland poseía una cualidad distintiva como estrella
del carisma, talento musical, capacidad de actuación natural y, a pesar de lo que dijeron los mandamases del estudio, buena apariencia, incluso si era en la apariencia de la chica de al lado. Así que bueno, con esto y un bizcocho, pues nos vamos hasta el próximo vídeo, como os comento. Y voy a ver, es que lo que pasa es que seguro que si lo pongo me van a censurar el vídeo, porque quería dejaros un poco lo de un trozo de la canción de Over the Rainbow, porque también es muy importante mencionar que fue una actriz muy vinculada al movimiento del orgullo gay. Es decir, fue un auténtico icono para esa comunidad. Digamos que tenía una posición muy especial entre los hombres homos por su admiración, por su habilidad como intérprete, precisamente por la forma en que llevó sus luchas personales, que se veían reflejadas en los hombres homo de esa época, ¿no? Durante el apogeo de su fama. Y sin ninguna duda, bueno, pues fue un icono y esto no se podía dejar de contar. En la década de los 60, de hecho, un reportero le preguntó que cómo se sentía acerca de tener una gran cantidad de seguidores homo, y ella respondió: no podría importarme menos, le canto a la gente, ole. Como siempre, una persona adelantada a nuestro tiempo. Y con esto os dejo, ya os digo, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, voy a ver si encuentro una foto bonita como siempre, y lo dicho.